Vamos a continuar con sinapsis y esta vez vamos a ver las modificaciones y las alteraciones que podemos tener que afecten el sistema de la transducción de estos potenciales o estas señales. Cuando hablamos de las modificaciones respecto a la sinapsis, vamos a ver que pueden afectar o pueden generar un efecto a nivel de tres cambios o tres lugares característicos. Lo que sería que tenga una acción actuando sobre la presinapsis o que modifique la presinapsis, que modifique la brecha o hendidura o que modifique la posinapsis. Vamos a desarrollar en esta clase principalmente las modificaciones a nivel de la presinapsis y de la posinapsis. A nivel de brecha o hendidura, vamos a encontrar diferentes sustancias que lo que hagan, o algún tóxico, que lo que haga sea inhibir a los elementos encargados de recaptar o terminar esos neurotransmisores. Por lo tanto, si inhibo alguna sustancia que no me saca ese neurotransmisor, por ejemplo, inhibir el acetilcolinesterasa, va a hacer que se mantenga constantemente el neurotransmisor en esa brecha o hendidura y aumente la acción. O diferentes sustancias que aumentan la mantenimiento o liberación de ese neurotransmisor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el sistema o la droga que es la cocaína se encarga de mantener en la brecha el sistema de la dopamina. De esa manera hace o se mantiene aumentada la función constantemente, modificando las acciones a nivel de la brecha o hendidura. ¿Qué alteraciones o modificaciones podemos encontrar a nivel de la presinapsis? Bueno, puedo encontrar una modificación que actúe sobre canales de calcio voltaje dependientes. Si yo modifico y bloqueo esos canales de calcio voltaje dependientes, no voy a poder fusionar las vesículas y generar la liberación del neurotransmisor. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert, o lo que se da como sigla el SMEL? Como yo no tengo, o por una cuestión específica que se me bloquean estos canales de calcio voltaje dependiente, no voy a poder fusionar y liberar ese neurotransmisor, por lo tanto disminuye la liberación del neurotransmisor a nivel de la acción de la presinapsis. Es una modificación de la sinapsis actuando a nivel de el canal de calcio voltaje dependiente. Otras modificaciones que voy a tener a nivel de la presinapsis es si actúan sobre las proteínas SNARE o el complejo SNARE, que se encargaba de acercar la vesícula a la membrana y, por medio del calcio, generar esa fusión y liberación del neurotransmisor. Por lo tanto, al bloquear o al romper la proteína SNARE o el sistema de complejo SNARE, voy a evitar esa fusión y la liberación del neurotransmisor. Como ejemplo, tengo a la toxina botulínica, que la toxina botulínica, o también llamado Botox, lo que va a hacer es romper o bloquear esa proteína SNARE y evitar que se pueda fusionar correctamente el sistema. Por lo tanto, si yo no tengo el neurotransmisor encargado de la contracción muscular, que es la acetilcolina, voy a tener una parálisis muscular por falta de neurotransmisor. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso particular? Si a una persona, por ejemplo, le hago que levante las cejas o ponga cara de sorpresa, voy a encontrar estos movimientos a nivel de la piel, obviamente producidos por las contracciones de los músculos de la frente. Pero si a esta persona se le agrega toxina botulínica o Botox, lo que va a pasar es que va a mandar la señal, pero no se va a liberar el neurotransmisor acetilcolina. Fíjense que al hacer la misma cara de sorpresa, no hay contracciones a nivel de la frente. ¿Por qué? Porque esta toxina botulínica está evitando la liberación de acetilcolina y de esa manera evita la contracción. Una de las formas de usar este mecanismo de bloquear el sistema SNARE o cortar el sistema SNARE como cuestión de aplicación estética. Obviamente que el botulismo, lo que sería toxina botulínica, puede afectar a órganos complejos y generar daño en una dosis a nivel sistémico. Esta es una aplicación únicamente localizada y en poca concentración. Otra acción similar a la toxina botulínica se produce a nivel de la toxina de tipo tetánica. La diferencia entre lo que sería la toxina botulínica y la tetánica es en dónde actúa. La toxina tetánica lo que hace es actuar también sobre el sistema SNARE, pero generando la pérdida de la liberación de neurotransmisores en las células de Renshaw que se encuentran a nivel de la médula anterior.
Por lo tanto, ahora la célula de Renshaw, que se encargaba de inhibir el reflejo metático, no va a poder actuar y utilizaba neurotransmisores inhibitorios como es GABA y glicina. Si Renshaw no puede actuar o hay una inhibición de la acción de Renshaw porque no tiene su neurotransmisor, no va a poder regular al reflejo miotático. ¿Eso qué va a producir? Que el reflejo miotático esté exacerbado, que haya un aumento de este reflejo y que se produzcan contracciones musculares constantemente y sostenidas, lo que me produce esta postura característica o la postura tetánica. Yo dejo de tener a las de Renshaw porque no puedo liberar ese neurotransmisor, por lo tanto dejo de regular al reflejo miotático y eso hace que aumente las contracciones de reflejo y me genere esta postura de hipertonía por pérdida de su sistema de regulación. Y a nivel de la aposinapsis voy a tener modificaciones cuando actúo sobre el sistema de receptores. Puedo actuar a nivel de lo que sería el curare, que es un veneno que usaron diferentes indios del Amazonas, que se encarga de bloquear los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular. Por lo tanto, si bloqueo estos receptores nicotínicos, no voy a poder hacer acción de la acetilcolina. No voy a poder generar este sistema de contracciones, pero actuando a nivel de lo que serían los receptores. O lo que sería la miastenia gravis que ya vimos, es lo mismo. En este caso también disminuyen receptores nicotínicos de acetilcolina, pero por un anticuerpo que se encarga de bloquear o eliminarlos propiamente dicho. Por lo tanto, las modificaciones a nivel del sistema de la sinapsis pueden variar dependiendo de dónde actúe. Si actúa a nivel de la presinapsis, de lo que sería la brecha o del sistema de la aposinapsis. Vamos a ver un caso clínico, que es la miastenia gravis, para entender un poco el funcionamiento de los receptores y asociarlo con lo que vimos a nivel de la sinapsis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en el cual disminuyen los receptores de acetilcolina en la placa neuromuscular. Habíamos dicho que la placa neuromuscular era la conexión de la neurona con el músculo y se encargaba por acetilcolina de generar la contracción. Por lo tanto, si tengo menos receptores en los músculos, voy a tener menos contracciones musculares. Esta persona lo que tiene es que empieza a disminuir la cantidad de contracciones que produce en el día a día. De ahí que a la noche, cuando se acaban sus receptores, se le caen los párpados y al tipo le cuesta levantar los párpados porque ya no tiene capacidad de contracción muscular. Hasta ahí vaya pase. ¿Por qué? Porque el tipo se mueve poco o tiene una disminución de las contracciones. El problema es que hay un órgano que no puede dejar de contraerse, que se refiere al diafragma. La complicación de la miastenia gravis es que el tipo deje de contraer el diafragma y requiera un respirador de por vida. Por eso esta enfermedad no es joda, no es una cuestión de que no hay contracciones, sino que requiere un tratamiento especializado. Sabiendo el concepto que vimos de sinapsis y receptores, ¿de qué manera yo podría mejorar la función de esta persona o de este paciente a nivel clínico? ¿Cómo podría mejorar la cantidad de contracciones? No es una cuestión de lo que se hace, sino de pensar o de asociar. Una de las cosas que podría hacer es aumentar receptores. Si yo te pongo más receptores, va a aumentar el sistema funcional. Obviamente que no hay forma de aumentar receptores, pero podría ser una de las características a nivel de este ejemplo o para entender que más receptores, más función va a dar en mi cuerpo. ¿De qué otra manera podría mejorar la función? Bueno, aumentando el neurotransmisor. Si yo te aumento la acetilcolina, más chance tenés de que contacte a los pocos receptores que tenés y que se encargue de aumentar la función a nivel de mi cuerpo. No se hace, pero también podría ser un ejemplo. ¿Qué otra cosa podría hacer? Podría inhibir la acetilcolinesterasa. Que la acetilcolinesterasa era la encargada de sacarme la acetilcolina de la brecha. Si yo la inhibo, voy a mantener constantemente la acetilcolina ahí y voy a hacer que se encargue de estar constantemente estimulando los receptores. Esta es la forma en que se trata la miastenia gravis. Con este inhibidor mejoro el sistema de contracciones. Y vamos a ver cómo funciona. Fíjense este caso en el cual yo, como tengo una miastenia gravis, voy a tener
menos cantidad de receptores. Por lo tanto, al tener menos cantidad de receptores, yo no quiero que esta acetilcolinesterasa me rompa la acetilcolina, ¿ok? Porque si me la rompe, no voy a poder generar las contracciones. Entonces, ¿qué hago? Inhibo a la acetilcolinesterasa, ¿ok? La acetilcolinesterasa lo que iba a hacer era sacarme esos neurotransmisores o empezar a limpiármelos. Al inhibir la acetilcolinesterasa, ¿qué va a pasar? Ahora los neurotransmisores, en vez de eliminarse o degradarse, se mantienen mucho más tiempo en la brecha. Si están mucho más tiempo en la brecha, van a contactar con los pocos receptores que tienen constantemente y de esa manera mantiene el grado de contracciones. Entonces lo que hago es evitar que esta enzima me degrade los neurotransmisores, que se mantengan constantemente en la brecha y que sigan haciendo la acción. Alguno me puede decir, bueno, pero esto no genera el concepto de down regulation. No, ¿por qué? Porque mi cuerpo tiene pocos receptores y al tener pocos receptores no está sensando que hay una hiperfunción. Por lo tanto, aunque yo te aumente la cantidad de neurotransmisor, como la función no es exacerbada, mi cuerpo no va a internalizar o a esconder ese sistema de receptores. Esto más que nada para que vean un poco el concepto de la sinapsis, la relación con lo que sería el sistema del calcio, la relación con lo que sería el sistema de fusión y neurotransmisor y la relación con lo que sería el sistema o la acción del sistema de receptores. Con eso cerramos las principales modificaciones que podemos ver a nivel de la sinapsis, en el cual me van a modificar, en este caso principalmente disminuyendo la liberación de un neurotransmisor.